Muy buena tarde, estamos en esos especiales de la Feria del Libro en Cali 2025 y hoy nos encontramos con una invitada supremamente especial que viene de Medellín, que es Sara Jaramillo Klinkert. El cielo está vacío, esta novela que vamos a presentar a Sara de Medellín del año de 1979, es comunicadora social y periodista por la Universidad Pontificia Bolivariana y ha trabajado en varios de los principales medios de comunicación colombianos. Cursó un máster de narrativa de la Escuela de Escritores de Madrid. En 2020, Lumen publicó su novela autobiográfica Cómo maté a mi padre, finalista del Premio Nacional de Novela en Colombia, que tuvo una extraordinaria acogida por parte de la crítica y cuyos derechos fueron vendidos a varios idiomas. En 2021, Donde cantan las ballenas, ganadora del 12º Sexto Premio San Clemente. En 2023, escrito En la piel del jaguar. Y en 2025, El cielo está vacío. En la actualidad vive en Medellín, es profesora de narrativa, tiene una columna semanal en El Colombiano y escribe siempre. Sara, cuéntame cómo es eso de escribir siempre, porque por lo general las personas les cuesta, eso de ser disciplinado, eso de ser, de levantarse a determinada hora, de manera monacal, a ver, a mucha gente le cuesta. Sí, eso cuesta mucho. Yo digo también eso, que para escribir se requiere una gran pasión y se requiere mucha disciplina. Lo que pasa es que la gente ve como lo que no se debería ver del libro, la gente ve es las ferias, la gente ve las charlas, la gente ve que a uno le invitan a cosas, pero nadie sabe todo el tiempo que uno invirtió escribiéndolo. Un libro, por ejemplo, esa novela mía se lee en 6 horas, pues yo me demoré 3 años, y 3 años, pero de verdad trabajando muy, muy duro. Y está bien, la gente no debería ver eso, pero uno como autor sí sabe que sí debe escribir, no sé si siempre, todo el día, todos los días, pero sí lo más posible, porque si no es humanamente imposible de mantener el ritmo y lograr sacar la novela a flote. Este personaje que es un narrador que nos plantea imágenes muy concretas. A mí me llama mucho la atención, Sara, que por lo general los escritores, bueno, algunos escritores se esmeran mucho por tener un lenguaje muy engolado. En cambio acá es un lenguaje muy llano y uno siente, digamos, esa transparencia, ese lenguaje diáfano en la narrativa, pero sé que eso es muy difícil. Sí, es verdad. Ese lenguaje aparentemente sencillo, parece muy sencillo de hacer y es mucho más difícil, porque como la pulsión primera cuando uno comienza a escribir, y sobre todo lo veo ahora que soy profe y tengo muchos alumnos novatos, la pulsión primera es como mostrar, ay, pero miren qué léxico, pero miren todas las cosas que yo sé, pero miren qué erudición, y eso es lo peor para escribir. Yo mientras más escribo y mientras más libros publico. Encuentro en tu novela que hay un lenguaje muy llano y yo sé que eso es muy complejo de lograr. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, es verdad lo que dices, Mauricio. A primera vista parecería que una novela con un lenguaje sencillo es facilísima de hacer. Uno incluso hay veces cae en la trampa de leer novelas y decir, ay, esta novela tan sencilla, yo soy capaz de escribir esto. Pero luego cuando uno está del otro lado, cuando es uno el que está escribiendo, realmente se da cuenta de que lo difícil es hablar de manera sencilla, es expresar muchas cosas con poquitas palabras, es expresarse con el lenguaje cotidiano, con la jerga que uno tal vez usa en el día a día. Porque es que es muy tentador cuando uno empieza a escribir, y lo veo yo mucho ahora que soy profesora y por lo tanto tengo muchos alumnos novatos, que están esas ganas de ostentar, ay, mira qué léxico tan enreverado tengo, y mira cómo soy capaz de hacer construcciones gramaticales bien diferentes, y yo también soy capaz de escribir a lo barroco, como se hacía antes, y esto me genera mucha ternura, porque de verdad es un aprendizaje, es entender que ese no es el camino, que ese parecería que es el camino, pero cuando uno se mete en esto se da cuenta de que la clave es la sencillez. Y ojo, que la sencillez no tiene absolutamente nada que ver con lo simple. Uno con un lenguaje sencillo y con un lenguaje cotidiano puede expresar muchísimas cosas y sobre todo puede llegarle más a la gente. Yo
Mira, yo reviso mucho autores que me han gustado mucho a lo largo de mi vida y encuentro que sus últimas novelas son casualmente las más sencillas, las que tienen un lenguaje más sencillo. Y yo sí creo que eso es a lo que hay que llegar y me esfuerzo mucho para que el lenguaje sea así. Parece muy fácil, como decías ahora, pero sí hay como una intención detrás de eso. Y en esta novela hay una voz narrativa femenina muy fuerte, que también plantea unas posturas muy ya bastante evidentes, ¿no? Una de ellas es no va a tener hijos. Sí. Digamos que esa construcción de poder construir un personaje desde una voz narrativa tan potente, ¿cómo es esa cocina de la escritura, como diría Casiano? Mira, la cocina de esta novela empezó en mi primera novela, que es Como maté a mi padre. En mi primera novela había un capítulo que se llamaba El amante inglés. Y parecía un capítulo muy sencillo, que iba a pasar muy desapercibido, pero yo siempre, desde hace muchos años, sabía que yo algún día iba a escribir esa historia, porque era una historia que me interpelaba mucho, que me tenía como muchas preguntas alrededor de él, y bueno, también mucho pudor y mucha vergüenza de narrarlo, y digamos que esa fue la razón por la que pospuse tanto la escritura de esta novela. Pero inmediatamente sentí que ya se me había quitado esa pena y ese pudor. Lo primero que hice fue ampliarlo. Y la construcción parte, porque si tú ves la voz narrativa de Cómo maté a mi padre, es muy parecida a esta voz. Es una primera persona, evidentemente ya la protagonista no tiene 11 años, ya tiene 23, entonces tiene una posición mucho más diferente frente a las cosas y frente a las situaciones que la rodean, y tiene como esa energía y ese fuego interno y esa rabia que también tiene uno a los 23 años. Entonces a mí se me hacía una voz narrativa supremamente atractiva, porque qué delicia ver el mundo a través de esos ojos y narrar eso que le pasó a través de esos ojos. Entonces sí, digamos que la construcción arrancó desde que escribí Cómo maté a mi padre. Yo ya sabía que ese capítulo iba a crecer algún día. Cuando leía la novela se me venía a la cabeza a una premio Nobel francesa, Annie Ernaux. Sí. ¿Hay una influencia ahí? Sí, tiene que haber una influencia, Mauricio, porque Annie Ernaux es una de mis autoras favoritas. Yo la leo desde hace muchos años, cuando nadie la conocía y cuando incluso se consideraba como literatura inferior, como literatura de mujeres, y como esa señora que escribe de cosas de mujeres. Yo a ella ya la leía en ese momento y la leía con mucho deslumbramiento y con muchas ganas de yo quiero ser como ella. En parte porque a mí lo autobiográfico me encanta, a mí la escritura autobiográfica me gusta mucho, no solo leerla, sino también escribirla. Entonces, claro, por supuesto que tiene que haber influencia de ella, porque yo creo que su obra ella es una de las autoras que yo tengo leída en su totalidad. Y bueno, siempre la he admirado mucho. Me alegré muchísimo cuando le dieron el premio Nobel. Para mí fue una gran sorpresa y me generaba mucha esperanza que una literatura que hacía unos años había sido considerada menor porque era escrita por una mujer y porque era autobiografía, que de verdad se le reconociera pues la calidad literaria que tiene. Hay una cuestión que es una expresión que me llamó mucho la atención, que enunció Sara, y es el pudor. Sí. Uno cuando está escribiendo, el pudor se vuelve también una autocrítica. Sí. Me decía un escritor en algún momento que se convierte como en ese enano castigador, Sí. que te está diciendo todo el tiempo, no, eso no está bien, Sí. eso que estás escribiendo es muy malo. Sí. ¿Cómo manejar ese pudor en el proceso de escritura ya para después publicar? Sí. Es verdad, el pudor, como la pena, la vergüenza, son los grandes enemigos de la literatura autobiográfica. Y yo lo veo todos los días en mis alumnos, llegan con unas historias, pero unas cosas tremendas, y en el momento en que llega el momento ya de narrarlas y empiezan, pero es que esto lo va a leer mi papá, pero qué va a pensar mi abuelita, pero qué va a pensar mi hermano. Sí, claro. Y se empiezan a llenar de un terror y de una cosa impresionante que lo único que le hace es entorpecer la escritura. Yo siempre les digo, es que casualmente lo que usted quiere ocultar de la historia o lo que usted quiere suavizar para no herir a nadie es lo más interesante. ¿Cómo le parece? Es lo que más necesita esta historia para que funcione. Entonces uno sí tiene que tener una preparación mental para enfrentarse a eso, porque no es fácil. Por fortuna, yo siento que eso es algo en lo que se gana callo.
O sea, Sí. uno empieza a quitarse esas tonterías de encima y esa pena y ese pudor escribiendo autobiografía, escribiendo, exponiéndose. Mientras más se escribe en las redes sociales, en las columnas de prensa, en lo que sea que usted escriba, mientras usted más se exponga, pues más cuenta se da de que no pasa nada. O sea, uno no es tan importante para la gente como para cohibirse de escribir, porque ¿qué van a decir? Todo el mundo anda súper ocupado con su propia vida y con sus propios problemas como para preocuparse por la suya. Entonces yo creo que eso es un aprendizaje, es un aprendizaje. Yo creo que con cómo maté a mi padre me lancé al agua, pareciera que me había lanzado al agua muy fácil porque había contado todo y era mi primera novela y no tenía ese callo, pero es que yo esa novela la escribí con mucha ingenuidad porque yo la defino normalmente como un hijo no deseado. Yo nunca me planteé voy a escribir esta novela. Total que cuando me la fueron a publicar, ya eso estaba escrito y yo lo había escrito sin pensar que se iba a publicar, entonces no pasé por ese proceso. Pero en esta sí, yo en esta me demoré 6 años en ser capaz, porque todavía sentía como, ay no, pero qué pena que van a decir. Y bueno, ya llegó, a todo le llega su momento. El cielo está vacío. ¿Dónde pueden encontrar los lectores esta magna obra? Ay, esa novela, Mauricio, es muy fácil de encontrar, está en muchísimas librerías, aprovechando aquí la feria de Cali, hay un montón de stands donde la están vendiendo y bueno, ojalá puedan acercarse a esa historia y ojalá les guste. Y ya que estamos aprovechando que Sara es profesora en el ámbito de la narrativa, para aquellos que desean, digamos, sumergirse en el campo de la escritura de la novela o el cuento, ¿qué recomendaciones le das? Yo les recomiendo que se formen, que busquen talleres, que busquen un tutor, que busquen un grupo de lectura y escritura, porque eso es importante, porque es importante sentirse rodeado, porque es importante tener alrededor personas que tengan opiniones críticas válidas sobre lo que tú estás escribiendo, porque es que llega un momento en que uno las opiniones, cuando uno de verdad se plantea escribir en serio, no sirve la opinión de la mamá y no sirve la opinión de la mejor amiga y no sirve la opinión del novio. Entonces, para mí es supremamente importante formarse. Que hay mucha gente que dice, ay, pero los escritores de antes no se formaban, Dostoyevsky, Tolstoy, ellos no hacían nunca nada, y yo siempre les digo, sí, ellos sí hacían, claro. Se reunían en esos cafés con un montón de botellas de vodka de por medio, ¿y qué hacían? Leerse los textos. Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que hoy en día no tenemos esas calañas de amigos, no tenemos esa cantidad de vodka, y entonces nos toca pagar o nos toca encontrar grupos donde nos den esas opiniones, pero la escritura parece muy solitaria, pero hay momentos en que requiere, sobre todo cuando uno está arrancando, requiere ese acompañamiento. Muy bien, y qué mejor compañía que la de Sara Jaramillo hoy en este pabellón de la Feria del Libro, y seguiremos con más invitados en este evento magno que está en Radio Unidad JC.